Bueno, y queremos dar la bienvenida a Mario Galindo, precisamente que nos acompaña en esta mañana para poder tener, su percepción, su análisis en torno, muy buenos días, ya lo tenemos ahí en pantalla, en torno a los resultados de las subnacionales, la segunda vuelta en estos 4 departamentos para elegir a gobernadores. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos para hacer este análisis de los resultados de las elecciones subnacionales. Bueno, ¿cómo queda el mapa en Bolivia entonces? ¿Qué le parece a usted tras los resultados y esta segunda vuelta para elegir a gobernadores en 4 departamentos donde no ha ganado el movimiento al socialismo? Bueno, entiendo que faltan un par de meses en Pando para que se confirme el resultado, pero aún así lo que tenemos es, bueno, primero que el movimiento al socialismo ha perdido en los 4 departamentos que faltaban. Ahora, los que han ganado, ese es el tema de análisis que habría que hacer, son candidatos que no tienen un perfil ideológico muy diferente al MAS, ¿no? Es decir, si hablamos de Santos Quispe, él tiene una posición bastante etnocéntrica, podríamos decir, y por lo tanto tal vez más radical que el MAS en ese sentido. En el caso del candidato de Chuquisaca, es un ex militante del MAS, intentado en una ocasión anterior ser gobernador de Chuquisaca por haber quedado al margen de las posibilidades de ser elegido por la dirigencia del MAS como candidato de ese partido. Y en el caso de Pando sucede algo similar con Richter. Entonces estamos hablando de que de los 4 en 3 departamentos, en uno ha ganado una persona más radical que el MAS en esta posición, y en otros 2 son ex militantes del MAS. Es un caso similar al de Eva Copa, pero de todas maneras no deja de ser un fracaso electoral para el MAS. El MAS siempre ha sido considerado un aparato electoral bastante eficiente y por lo tanto estas 4 derrotas serán dolorosas y deberán llevarnos a una profunda reflexión al interior. Ahora, si vemos el conjunto de las elecciones subnacionales, bueno, quedan 6 departamentos con gobernadores de oposición, podríamos decir, y 3 del MAS, ¿no? Entonces quedarían Oruro, Potosí y Cochabamba en manos del MAS. Por otro lado, hay que considerar de que de los 329 gobiernos municipales, al menos unos 200 están en manos del MAS y el saldo en manos de la oposición. Ese sería el balance final de estas elecciones subnacionales, ¿no? Ahora, don Mario, ¿qué cree usted que más al Partido Azul para que no haya ganado las gobernaciones precisamente en estos 4 departamentos? Son casos muy particulares, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Tarija, el propio candidato del MAS perdedor ha señalado de que la declaración que hizo el presidente Arce, que solo estarían destinadas al pueblo y no a la oligarquía tarijeña, habría sido la razón principal por la cual han perdido esta elección. Viendo el resultado de la primera vuelta, es probable que haya pesado esta declaración, pero también el hecho de que Montes ya tenía una larga trayectoria como alcalde de Tarija y además había acumulado, digamos, el apoyo de otras organizaciones que en la primera vuelta habían presentado candidato propio. En el caso de La Paz, es un caso muy interesante básicamente lo que ha sucedido es que el Alto ha cambiado su orientación electoral, o sea, Santos Quispe ha hecho una muy buena, campaña en la segunda vuelta y lógicamente ha mostrado que en manos de un candidato que no sea del partido oficialista podría lograrse, digamos, mejores resultados en la gestión departamental. En el caso de Pando, lo que ha sucedido es que se han unido prácticamente todas las oposiciones
Esa es la razón por la cual Chiquitín Becerra, que tenía las de ganar, podríamos decir, ahí sí el MAS debiera haber ganado, no ha logrado, digamos, el resultado que esperaba. En Chuquisaca, por el contrario, ya se esperaba que Condori gane, porque en la primera vuelta había sacado muy buena ventaja y solamente bastó con que algunos sectores urbanos de Sucre terminen apoyándolo para que consolide ese triunfo. Ahora, don Mario, ¿cómo cree que de aquí en adelante va a ser la relación entre el gobierno, alcaldías y gobernaciones opositoras? Bueno, yo creo que el tema de fondo va a ser ahora cómo pueden gobernadores y alcaldes administrar la pobreza, y más que la pobreza, la deuda, porque varias de las gobernaciones y de las alcaldías están siendo recibidas con una deuda muy importante, ¿no? Por poner un caso, en el caso de La Paz, por ejemplo, nuestro amigo Negro Arias recibirá una alcaldía con deudas que vienen de mega obras, como son, por ejemplo, los pasos de nivel de la plaza del estadio, o la de la plaza del Parque Triangular, o de la Belisario Salinas. Por lo tanto, ahí hay una deuda acumulada que debe atenderse en los primeros 2-3 años siquiera, y que no creo, y además con un añadido, y es el hecho de que se han cobrado impuestos de manera anticipada, por lo cual la reducción de ingresos, por lo menos para las primeras 2 o 3 gestiones, más las deudas acumuladas, van a ser la condicionante para que pueda hacer gestión. Yo dudo mucho de que tenga mucho margen de espacio fiscal al respecto. Con relación a otras alcaldías, de la misma manera, yo pienso de que don Percy Fernández también ha dejado bastante endeudada la alcaldía de Santa Cruz, por el hecho de que se ha metido a construir varios mercados para quitar a los vendedores ambulantes de las principales calles del centro cruceño, y eso obviamente tiene que ser asumido por Johnny Fernández, quien también estará condicionado por este factor. Y en el caso de Cochabamba, bueno, ahí sí más bien Manfred Reyes tendrá más margen de acción, porque con todos los conflictos que ha tenido la alcaldía cochabambina con el anterior alcalde, es probable de que no se hayan ejecutado varias áreas, digamos, de presupuesto que estaban previstas. O sea que de los tres municipios del eje central, yo diría que Cochabamba es el que se encuentra en mejor posición fiscal. Y la relación con el gobierno central, en este caso, es que Cochabamba tendrá que valerse por su cuenta por el hecho de que Manfred Reyes Villa es un opositor declarado, y por lo tanto no creo que haya mucho margen de hacer algún tipo de inversiones concurrentes ni compartidas. En el caso de gobernaciones, bueno, la cosa es mucho más grave, porque en el caso de La Paz los ingresos son tan bajos que le alcanza para hacer 15 kilómetros de camino, por ponerlo. ¿Tendrán entonces, don Mario, que buscar recursos económicos por su cuenta, como decía usted? Porque ese era el temor precisamente, si bien usted lo decía, les va a tocar bastante difícil a todas las autoridades nuevas electas, porque no debemos dejar a un lado la pandemia también, ¿no es cierto? Y toda la platita que se ha utilizado para poder enfrentarla, porque era prioridad. Claro, si nos ponemos en contexto, la pandemia está obligando al gobierno nacional a priorizar su inversión en tareas que tienen que ver con mejoramiento hospitalario, más ítems en salud, etcétera. Entonces, el gobierno nacional va a postergar cualquier posibilidad de que venga un alcalde o un gobernador a plantearle de que necesita hacer X o Z obra, ¿no es cierto?, que no tenga que ver con la pandemia. Entonces, lo más probable es de que el gobierno nacional, con ese argumento, va a básicamente orientarse por esa vía, ¿no? Ahora, reactivación económica productiva la hará el gobierno central para el gobierno central. Es decir, no creo que lo haga a través de gobernaciones departamentales ni gobiernos municipales. El pacto fiscal va a seguir postergado, porque lógicamente yo gobierno central no me puedo sentar con alcaldes y gobernadores en un momento de crisis económica a discutir una redistribución de ingresos. Entonces, difícilmente, yo dudo que el pacto fiscal se reactive, que es otro argumento que algunas personas estaban empleando. Yo dudo que el pacto fiscal tenga posibilidades de resurgir en estas, por lo menos en las 2
en este año y el próximo, ¿no? Después, tal vez, si es que el Fondo Monetario ha previsto un crecimiento de casi 5% para este año, pero hay que tomar en cuenta que venimos arrastrando del año 2020 un 9,9% de deterioro del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, va a ser muy difícil que en esas condiciones el gobierno central decida dar recursos a los gobiernos municipales y departamentales. Máxime, el presidente Arce, que él espera endeudarse por al menos 6,000 millones de dólares más, pues con deuda externa, darle dinero a gobernaciones y gobiernos municipales. Bien, don Mario, un reto bastante grande el que tienen las nuevas autoridades, tanto alcaldes como gobernaciones, como gobernadores. Gracias por su análisis, ha sido un gusto realmente conversar con usted. Gracias por su tiempo. Muchas gracias.